Una traición que nadie vio venir, secretos que estremecen hasta al más fuerte, y revelaciones impactantes sobre uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, Ismael El Mayo Zambada. En una entrevista clandestina que sacudió al mundo del narco, la esposa del Mayo Zambada rompió el silencio, revelando cómo los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los famosos Chapitos, traicionaron a quien fuera su mentor y protector, llevando al cártel de Sinaloa a una crisis profunda. Todo comenzó cuando el Chapo cayó preso y los Chapitos decidieron que era su momento de brillar. Pero en su hambre desmedida de poder, cometieron un error fatal: creer que podían tomar el liderazgo del cártel por herencia y no por respeto, según relató la esposa del Mayo. Mientras Ismael intentaba mantener la unidad del cártel y enseñarles la importancia de manejar los negocios con inteligencia, Iván, Alfredo y Ovidio solo buscaban la fama rápida, rutas de drogas y la admiración que jamás supieron ganarse con hechos. Pronto, la tensión se convirtió en guerra fría dentro del cártel. Los Chapitos comenzaron a reclutar jóvenes violentos, sin códigos, dispuestos a todo, alejándose así del liderazgo tradicional del Mayo. Pero la ruptura definitiva ocurrió cuando los hijos del Chapo cruzaron la línea prohibida. Contactaron directamente a la DEA para entregar a Zambada a cambio de inmunidad y libertad para seguir operando. La esposa del Mayo relató con lágrimas en los ojos cómo, de repente, la captura de Ismael se convirtió en una realidad aterradora, con información tan precisa que solo alguien desde adentro podía haberla filtrado. La traición fue confirmada por un integrante cercano a los Chapitos, quien no soportó el peso de lo ocurrido y reveló la verdad. Los Chapitos querían sacar al Mayo del juego, deshacerse de cualquier competencia y dominar el cártel por completo. Desde entonces, una purga sangrienta se desató al interior del cártel. Cualquier persona leal al Mayo fue eliminada brutalmente, para borrar cualquier vestigio del antiguo liderazgo. Pero más allá de esta traición familiar, las revelaciones sobre la figura de El Mayo Zambada sorprendieron aún más. Se reveló que Zambada, durante décadas, había infiltrado profundamente al gobierno mexicano, corrompiendo desde policías locales hasta militares y políticos influyentes, permitiéndole operar con total impunidad. Esta red de protección, cuidadosamente construida, convirtió a El Mayo en el narcotraficante más invisible y poderoso del país. Zambada nunca fue un capo convencional. Al contrario, era conocido como el narcotraficante invisible, evitando siempre las cámaras, las extravagancias y el exhibicionismo. En cambio, utilizó tácticas militares avanzadas, inspiradas en la guerra de guerrillas y estrategias de insurgencia, construyendo sistemas complejos de vigilancia y túneles para mover drogas y escapar de las autoridades. Pero había otro lado aún más oscuro. La esposa reveló que Zambada experimentaba con venenos y métodos de tortura psicológica para controlar a sus subordinados, utilizando el miedo y la manipulación emocional como armas para asegurar la lealtad absoluta. Estas técnicas de control mental, junto con un perfil bajo, convirtieron al Mayo en una figura intocable durante décadas. Sin embargo, Zambada tenía una debilidad desconocida: su frágil salud. En los últimos años, padecimientos como diabetes y problemas renales limitaron sus movimientos, generando preguntas sobre quién tomaría su lugar en caso de caer. Aunque sus hijos siempre se mantuvieron fieles, las autoridades lograron capturar a varios de ellos, debilitando lentamente su estructura. Entre ellos destacó Vicente Zambada, el Vicentillo, quien manejó una sofisticada red de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, generando miles de millones de dólares. Pero, tras su captura, en 2009, Vicente decidió cooperar con las autoridades estadounidenses, convirtiéndose en testigo clave contra el Chapo Guzmán, fracturando aún más al cártel desde dentro. Por otro lado, Serafín Zambada Ortiz y Mayito Gordo también cayeron en manos de la justicia, ambos claves en la logística y lavado de dinero, demostrando cómo el cártel operaba con una sofisticación sorprendente, usando empresas fachada
para lavar millones provenientes del narcotráfico. Pero la caída de sus hijos no fue lo único que marcó el legado del Mayo. Surgieron informes estremecedores sobre operaciones de tráfico humano y explotación sexual manejadas por el cártel. Bajo la supervisión de Zambada, mujeres y niñas eran secuestradas, forzadas a trabajar en redes clandestinas, sometidas a condiciones brutales. Esto mostró un lado aún más despiadado del capo, revelando cómo diversificó sus negocios criminales para maximizar sus ganancias a costa de vidas inocentes. Otra revelación inesperada fue su lado espiritual y supersticioso. Fuentes cercanas indicaron que el Mayo practicaba santería y rituales indígenas, consultando santeros y curanderos para obtener protección espiritual, lo que, según él, lo mantenía invisible ante sus enemigos. Pero si algo desconcertó aún más, fue su doble vida. Mientras era uno de los capos más buscados del mundo, en su vida personal mantenía un perfil sencillo y familiar, dedicado a actividades agrícolas, visitando constantemente a su madre y hermanos en la sierra de Sinaloa, separando cuidadosamente su imagen familiar del narcotráfico. Esta dualidad le permitió ganar respeto y lealtad absoluta, tanto en el mundo criminal como en su círculo cercano. Las capturas de sus hijos no solo mostraron la capacidad de las autoridades para penetrar su círculo íntimo, sino que también revelaron el grado de inteligencia y recursos invertidos en destruir su imperio criminal. Pero quizá el mayor golpe emocional y operativo fue la traición de los Chapitos, quienes, a pesar de haber crecido prácticamente bajo su protección, decidieron romper cualquier código de honor para asegurar su propio dominio. Esta rivalidad interna desató una guerra invisible dentro del cártel, con ambas facciones disputando ferozmente el control sobre Culiacán y otros territorios clave, generando episodios dramáticos como el famoso Culiacanazo en 2019, cuando las Fuerzas Armadas mexicanas capturaron brevemente a Ovidio Guzmán, solo para ser forzadas a liberarlo, tras una violenta respuesta coordinada por ambas facciones del cártel. Aunque públicamente se presentó como un triunfo de los Chapitos, se supo después que fue posible gracias al apoyo estratégico del Mayo, demostrando su influencia aún desde las sombras. Hoy, tras estas revelaciones impactantes, queda claro que la vida y caída del Mayo Zambada y su cártel están llenas de traiciones, secretos oscuros y complejidades inimaginables. ¿Qué pasará con el cártel ahora que el Mayo parece debilitado y los Chapitos se consolidan? ¿Podrá el cártel sobrevivir a estas guerras internas y a la presión de las autoridades internacionales? ¿O estamos presenciando el fin del imperio más poderoso del narcotráfico en México? Lo cierto es que la sombra del Mayo Zambada aún sigue pesando y su legado criminal sigue marcando profundamente al país. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte las siguientes revelaciones que tenemos preparadas para ti.